Lo que voy a exponer ahora es parte de un trabajo que hemos hecho durante estos últimos meses en España y que está relacionado con el ítem central. Dentro de este proceso de valoración del patrimonio hidroeléctrico son estos aspectos con finalidades educativas, didácticas, que enlazan los planteamientos, ¿no?, en algunos casos, del qué, el cómo y para qué es lo que se hace en una central eléctrica, cómo se hace, para quién, en un contexto social y político en este año importante en el cual el agua y la producción de electricidad, de energía, son dos aspectos cruciales de nuestra vida cotidiana y que están presentes también en el devenir social y económico de nuestras sociedades. Esos enfoques didácticos, turísticos, tratamos de analizar que tengan una utilidad social y para ello hay aspectos intermedios de creación de museos, de centros de interpretación, de open house, es decir, la apertura de las empresas a los ciudadanos en diferentes perspectivas. Entonces, desde el norte de Italia o otros lugares de Italia, o planteamientos que trataremos también con Corrado de Ecuador, a partir de sucesos o de procesos como fue un apagón hidroeléctrico que vivimos también aquí en España y en otras sociedades, vamos a tratar o analizar y comentar el crucial papel, ¿no?, dentro de lo que es una energía renovable, pero que ocupa un papel fundamental, como hemos visto en el apagón comentado en España, que ocupa un papel crucial. Es decir, ¿qué es? ¿Por qué se llaman renovables? ¿Qué papel cumplen en el mix energético? ¿Qué papel cumplen dentro de todo este proceso de transición que en algunos casos pues vemos que tiene también y acarrea dificultades? Pero lo que es fundamental para nosotros es esa proyección de valorización del agua, de producción de energía, de incardinación y relación con las comunidades locales y el papel, como es mi caso ahora, que pueden jugar o juegan o no juegan las empresas eléctricas como factor clave. Y en este sentido, hablamos de este proceso de un proyecto que hemos puesto en marcha y que también tendrá traslación en el Congreso del TICHI de Kiruna en agosto de este año, finales de agosto, donde esto que estamos comentando, sintetizado, lo van a plantear también ellos. Estará Nut, estará Julia, que no puede estar aquí, que está Corrado, y de lo que se trata es de también abrir el camino a posibles interesados, a posibles entidades, a posibles actores que en este caso enlacen, como digo, a la sociedad civil con el mundo empresarial y energético. Aquí vemos la central de Valdeávila, una central impresionante, y para las fotos que se ponen no son solo complementos, sino que intentan ejemplificar también lo que nosotros llamamos el patrimonio de la obra pública como parte fundamental de esta ampliación del concepto de patrimonio industrial: presas, pantanos, obras de ingeniería, de arquitectura, grandes monumentos industriales, la complejidad del patrimonio técnico en la producción de electricidad y muchas historias con historia. En este sentido, de lo que tratamos en nuestros programas, cada uno en su ámbito, ya sea en Italia, como comentaban, en América Latina o en el norte de Europa o aquí en la península ibérica, es de tener siempre una lectura integrada en el territorio y analizar también estos grandes emporios industriales que trajeron ya desde en la etapa de entre siglos, ¿no?, y principios sobre todo del siglo XX y en el desarrollo, sobre todo en España, a mediados del siglo XX, un proceso de alteración del paisaje, de un proceso industrial también, como la industria es una agresión del hombre a la naturaleza, y en este caso obras enormes, ¿no?, complejos, de grandes dimensiones e innovaciones técnicas de aprovechar las condiciones naturales, es decir, del agua, en este caso para la producción de electricidad, que han alterado enormemente el paisaje, han producido desequilibrios importantes en los territorios que en el curso del tiempo han sido asumidas por las comunidades desde diferente perspectiva. En este caso hablamos de que son elementos presentes y que en nuestro paisaje muy potentes, y nuestra intención es actuar también dentro en estos espacios con elementos o funcionalidades didácticas que nos ayudan a comprender esta alteración de los procesos naturales, de estos paisajes transformados y de sus principios físicos, sus transferencias o transformaciones tecnológicas, y que el impacto que tienen en la vida cotidiana,
todos estos paisajes eléctricos con redes que vemos en nuestro territorio que nos van conformando un hilo conductor que nos lleva, en muchos casos, a nuestra casa, al sillón de nuestra casa y mediante el cual de todos estos procesos podemos ver la televisión o encender nuestra luz, etcétera, en nuestros domicilios, ¿no? En este caso, la función educativa y didáctica del patrimonio hidroeléctrico, como comentaba anteriormente, valoriza fundamentalmente el agua como recurso escaso y también como recurso económico. Antes era en lo que en economía se llama un bien libre, pero en este momento es un bien económico que también tiene, digamos, su valor de uso y su valor de cambio. La gestión de la sostenibilidad en el territorio es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestras sociedades cuando vemos estas enormes centrales de las Tres Gargantas en China, de Taipún, Brasil. Todos los elementos son obras del ingenio humano en los cuales lo que tratamos de desentrañar es que el agua no solo es un medio que con procesos técnicos nos ayuda a la producción de electricidad, sino también un bien cultural que está muy arraigado en nuestras sociedades, que tiene un patrimonio inmaterial e intangible que viene ya desde época ancestral, ¿no? Y que está muy presente en el imaginario de nuestros territorios y de nuestras comunidades, ¿no? Hablamos, por tanto, del patrimonio del agua como patrimonio y, por supuesto, del patrimonio del agua y la importancia capital que tienen las políticas públicas o que deben tener para recoger todo este valor multifuncional del agua como energía, como paisaje y como memoria. Esto es un poco lo que preside muchas de estas intervenciones que tenemos, ¿no? Y dentro de ellas lo que quiero y voy a resaltar es un poco cómo muchas de estas instalaciones hidroeléctricas asumen una función educativa activa, ¿no? La transmisión del conocimiento técnico y cultural asociado al agua y a la electricidad, que fundamentalmente enfatiza o da prioridad varios ejes. Uno, el ciclo del agua y su regulación mediante embalses. Otro, la conversión de la energía potencial en energía eléctrica mediante turbinas y generadores, objetos técnicos de grandes dimensiones y complejo funcionamiento que en nuestros programas nuestros colegas, ingenieros o técnicos nos ayudan a desentrañar. Por lo tanto, la importancia de la historia de la electrificación y la influencia que tiene en el desarrollo local y regional y el papel del agua en un contexto de sostenibilidad. Y en esto tienen un papel fundamental las empresas eléctricas. Empresas eléctricas con un componente patrimonial que tratamos de que se incorpore en nuestras propuestas a la cadena de valor y también una responsabilidad social de la que a veces no son muy conscientes, ¿no? Son hoy, y más en la historia de nuestro país, en España o en la península ibérica, pero en todo el mundo, una de las instituciones con mayor poder económico, con mayor poder político y con mayor poder social. Sin saber la historia de la electricidad y del desarrollo de las empresas eléctricas en España, cómo se configuran las dos primeras décadas del siglo XX, realmente no entenderíamos quién manda en este país. El poder eléctrico es un poder fundamental que fusiona en sus consejos de administración los grandes intereses económicos del campo, de terratenientes, los grandes intereses industriales, en muchos casos del capitalismo industrial, y lo fragua también con el poder financiero, en la cristalización con la banca de la financiación de estas grandes obras públicas que luego tienen su traslación también al desarrollo local y regional en otras empresas y a la imbricación desde su origen ya en el poder político para que la toma de decisiones de estas empresas eléctricas a nivel exclusivamente privado tenga también influencia política por otros caminos. Esa percepción crítica que tienen los ciudadanos o que tenemos los ciudadanos del papel de las empresas eléctricas en muchos casos, de múltiples colectivos sociales, traslada a este campo también de la didáctica patrimonial y de las modernas líneas de trabajo que se están abriendo en el turismo cultural, en el turismo industrial, una percepción crítica y el denotar el espacio carencial en la toma de decisiones que tienen estas compañías eléctricas que muchas veces intervienen solo en momentos límite, en momentos críticos.
si bien su impacto económico es indiscutible, como comento, la contribución a la cohesión social, a la cultura, a la educación o a la memoria colectiva de los territorios no siempre alcanza las expectativas públicas, ¿no? En este caso, la implicación activa de las empresas eléctricas, voy a tratar de dar unas pinceladas en un ámbito en el que hemos estudiado este año con la participación en diferentes espacios, en diferentes jornadas, ya pues en León, en Zamora, en Extremadura también, aquí en Asturias o en el caso de Galicia. Por lo tanto, voy a analizar el papel de algunas empresas en este ámbito que no es óbice para plantear que la dimensión, por supuesto, es mucho más amplia y nuestra intención es no actuar exclusivamente en el marco local, sino en lo que comentábamos ayer, en el reto que tiene la conservación y la preservación del patrimonio industrial para no hacer una suma de casos, sino dar un relato global y una implicación global a lo que son procesos locales, convirtiendo dentro de nuestra perspectiva en esa dimensión local, que combine lo local con lo global. Las empresas eléctricas están en el ámbito fundamentalmente parte del centro y del noroeste de España, las que voy a comentar, Asturias, Zamora, León, Galicia, Extremadura, y las empresas eléctricas que actúan en ese ámbito, que prácticamente son las que actúan en todos los ámbitos en esta excepción que es la península ibérica en el contexto europeo, ¿no? Son por una parte Iberdrola, por otra parte Electricidad de Portugal, EDP, que compró lo que era antiguamente Hidroeléctrica del Cantábrico, asentada aquí en Asturias, y que era durante muchos años Asturias fue uno de los lugares fundamentales en la producción de energía eléctrica y por sus condiciones naturales y orografía fundamentalmente de la hidroeléctrica. De hecho, la central de La Malva sale en el año 1914, es la primera central de Asturias y si en muchas de las visitas que hicimos vemos la placa nada más entrar, trae sus fundadores que tienen una característica importante en el nivel patrimonial, ya que los arquitectos que son Vaquero Palacios y Vaquero Turcios, que conforman esta constelación de arte, ingeniería y arquitectura que convierten a Asturias en un ejemplo y en una referencia internacional y mundial, eran hijos de Vaquero, que era uno de los miembros del Consejo de Administración de Hidroeléctrica del Cantábrico, que en su origen se llamaba Saltos de Somiedo. En Somiedo estuvimos hace poco y son temas que en este caso tampoco voy a reiterar. Por lo tanto, Iberdrola, EDP, Naturgy, Endesa, con implicaciones también de Acciona, porque Endesa compra varias compañías de Acciona y son algunos de los casos dentro del concierto del patrimonio industrial que voy a pasar muy de referencia. Analizamos con una metodología que vimos el año pasado, en algunos casos con una encuesta in situ, hablando con técnicos e ingenieros, pero sobre todo también con las comunidades locales y un tercer aspecto que lo recogía, que lo comentaba con Julia también el año pasado para hacer, es la visión que tenemos desde fuera de estas compañías eléctricas, también contrastarla con lo que ellos nos dicen, con su propaganda institucional, con sus memorias, con sus programas prácticos que tienen desde el punto de vista didáctico y social. Y aquí voy a reflejar lo que consideran ellos que son éxitos, pero nosotros tratamos de contrastarlo con otros agentes o interlocutores sociales y sacar unas conclusiones para hacer propuestas, elementos propositivos de incardinar estos programas didácticos de explicación y funcionalidad cuyo objetivo es la exaltación de un patrimonio, pero convertirlo en un recurso y un elemento también formativo y didáctico que en sus objetivos nos explique la concienciación sobre el uso eficiente de la energía y del agua, la interpretación del patrimonio industrial y de las obras de ingeniería, la revalorización de los entornos naturales e históricos donde se insertan las presas y centrales y, por último, que enfatizaba Knut también en la intervención anterior, el fomento del turismo técnico y educativo. En este sentido, a partir de las propias informaciones de Iberdrola sobre sus experiencias, destacamos algunos ejemplos. La central de San Esteban, en Orense, en Galicia, desde 2014, no me voy a detener por cuestión de tiempo, pero la señalo aquí siempre con alguna referencia gráfica para visualizar sobre todo la no monumentalidad, ¿no? El gran impacto natural
y la complejidad que tienen también a efectos explicativos y didácticos todo este patrimonio de la obra pública. El embalse y la central de Aldávila, en Salamanca, que comentaba anteriormente, también lleva a cabo Iberdrola las rutas hidroeléctricas por el río Duero, en colaboración con entidades portuguesas, ya que muchas cuestiones que hemos analizado son complejos que entran en Portugal y en España, y de hecho han dado lugar a un programa europeo en el que he participado, que es Duero Douro, que lidera el Ayuntamiento de Zamora, participa la Fundación Santa María la Real, participan otras entidades, comunidades locales y paisajistas, con una colaboradora y compañera nuestra que conocen aquí, la arquitecta, digamos, Esther, ¿no? Esther Prada, que es natural de Zamora, que trabaja también desde el punto de vista de la antropología económica, de la antropología de la cultura y de la arquitectura tradicional, toda la complejidad que tiene la raya, que se llama, ¿no? La frontera, los elementos transfronterizos portugueses y españoles, que son de alguno de estos enclaves que voy a ir pasando. Esta ruta hidroeléctrica del Duero también han hecho una exposición magnífica, por cierto, itinerante, El Río de la Luz. Este programa, en opinión de la empresa, había conseguido generar un impacto positivo, una percepción pública de las centrales eléctricas y que, en su opinión y en su literatura, son elementos comprensivos, ¿no? del patrimonio que tienen, de su impacto cultural y turístico. Sin embargo, los resultados pueden variar en función del grado de accesibilidad, del compromiso institucional y el vínculo efectivo de las redes educativas y patrimoniales, ya que a veces queda circunscrito a exposiciones, a apertura en momentos muy determinados del año, a eventos muy puntuales, magníficos por otra parte, pero no son programas sostenidos en el tiempo, y eso es, digamos, un hándicap que vemos y una limitación en este momento de romper la estacionalidad, de mantener esas políticas de open house, como se está haciendo en otros aspectos de la arquitectura y de la comprensión del patrimonio, y que tenga más sostenibilidad y, sobre todo, más implicación con las comunidades locales, que seguimos viendo que son fundamentales para elaborar modelos vistos, ¿no? de valorización y comunicación corporativa, pero que en la práctica adolecen, digamos, de muchas limitaciones, ya que no participan en las decisiones fundamentales de apertura de estos locales para disfruto y uso de la población en muchos casos. En el caso ahora de Energías de Portugal, también los programas de EDP actúan sobre tres ejes principales: la educación ambiental y energética, la valorización del patrimonio hidráulico y la elaboración de programas de turismo sostenible y concienciación ciudadana, con programas que se mantienen en el curso del año, a los cuales hay que acceder por las páginas web, elaborar visitas, cosa que hizo nuestra colega Julia Formato para ir personalmente cómo funciona. Entonces, ya la apertura se circunscribe en muchos casos a un día a la semana, a unos horarios muy determinados, a unas limitaciones ya estructurales que a veces impiden el uso más continuado y masivo de la población, ¿no? Las iniciativas de EDP, como comentaba anteriormente, son también en España y en Portugal. En Asturias destaca esta central extraordinaria, ¿no? de Salime, que combina, como decía, arte, ingeniería, arquitectura, por el genio de Joaquín Vaquero Palacios y Joaquín Vaquero Turcios. Hizo una exposición excepcional que coordinó nuestra compañera Natalia Tielbe en el ICO, ¿no? en la Fundación ICO de Madrid, no sé si la visteis, que es sobre todo esa exaltación de la monumentalidad, que tiene un catálogo fabuloso. No me voy a detener a ello, pero es una característica fundamental. Esta es una visita nuestra que hicimos a Salime hace unos años, que intento reflejar en ello, como las que hicimos a Somiedo, a la central de Proazo, a la Presa y a la central en Cueva de Tanes, la importancia de EDP y la importancia que tienen para los ciudadanos estos programas de usos didácticos, turísticos y de comprensivo de todos los procesos industriales. La referencia fundamental de EDP es el Gran Museo de Teseo, ¿no? ahí en Portugal, Museo de la Electricidad, realmente impresionante, pero que entraríamos en otro capítulo de museología y museografía, porque está tan limpio, tan bien explicado, que
a pesar de que está en una central, ¿no?, que estuvo en uso, a veces lo distancia un poco de lo que es el lenguaje de las máquinas, ¿no?, que es una característica que nos gusta siempre a los que somos amantes o curiosos o interesados en el patrimonio industrial. Ofrecen, por supuesto, un amplio programa de visitas, talleres pedagógicos y recorridos que se adaptan para todos los públicos. Tenemos también por EDP las rutas del agua en el norte de Portugal, el programa EDP School Energy, que funciona realmente bien, con unos materiales didácticos donde colaboran profesores universitarios, especialistas, profesionales muy interesantes. La presa del Queva, ahí que no sé si conocen, es realmente excepcional. Ahí es quizá uno de los embalses mayores de toda Europa occidental. Y también copiaron un poco del tema de Salime, es el mismo propietario de P, para elaborar una línea de trabajo sobre el arte e ingenio de las presas, que es realmente muy interesante en estos años. Por lo tanto, concluimos en esta primera fase, que fue in situ, que los programas de EDP tienen un alcance territorial importante, pero limitado, y que se necesita ir trabajando en esa coherencia entre sostenibilidad, cultura e innovación e integrar, como decía anteriormente, el patrimonio técnico en la narrativa turística que afecta no solo a muchas regiones de Portugal, sino también aquí a las nuestras, en concreto a la de Asturias, ¿no? Tenemos, por otra parte, Endesa, voy a ir más rápido para no demorarlo. También analizamos sus museos y sus centros de interpretación. En Aspontes de García Rodríguez hicimos hace años el Congreso de Tichy. Veis el proceso que siguió de conversión, ¿no?, de esa central que fue una mina de oro más que mina de carbón para Endesa. Por siempre doy un dato, yo trabajaba en UNOSA en el carbón, eran las dos propiedad pública del INI, y mientras Endesa, que por la mina de Aspontes de García Rodríguez ganaba 28.000 millones de pesetas en un año, UNOSA perdía 33.000 millones de pesetas también en un año. Por lo tanto, la importancia no es la gestión pública-privada, siempre eran públicas, sino otro tipo de condicionantes que no voy a comentar aquí. Se perdían en unos casos por problemas estructurales, que en un caso era un yacimiento de carbón a 1.000 metros de profundidad, explotado hacía más de 150 años, que obviamente tenía unos costes estructurales realmente importantes, y por otro era una mina a cielo abierto en el cual el componente de maniobra era mínimo y el parque de maquinaria de obras públicas en plena expansión permitía, ¿no?, a una persona en una máquina pues tener unos niveles, ¿no?, de rentabilidad realmente extraordinarios, porque el carbón de Aspontes, un carbón pobre, significaba en aquellos momentos un caudal enorme como materia prima para una nueva tecnología que aparecía con las centrales de la central alemana Lurgi, con la General Electric, que permitían prácticamente quemar piedras para producir electricidad. Por lo tanto, un carbón pobre como la antracita dejaba fuera del mercado a la hulla, que es la que tenemos aquí en Asturias, que tenía otros usos. El centro de interpretación realmente importante, que conocen muchos en Candela, donde intervino amigos nuestros, como Toni Vilanova, Susana Moya y otros muchos colaboradores, es realmente digno de visitar, realmente muy interesante, y fue una aportación muy notable también de Endesa, que en años anteriores había integrado con empresas como Ener, como otras empresas eléctricas importantes. Por lo tanto, esto ya entra dentro de su caudal patrimonial y sus proyectos, ¿no? Hay un maestro nuestro, un compañero nuestro, Horacio Capel, que escribió un magnífico trabajo sobre las rutas de la electricidad, turismo de electricidad, y donde se detiene en alguno de estos aspectos, fundamentalmente en Locatelia, entre otros muchos. Es totalmente recomendable, y ahí tenéis un libro, uno de los últimos aportes de Horacio, que estuvo aquí, que es El patrimonio y su complejidad creciente, que lo hemos traducido al inglés y distribuido también por el Reino Unido, cosa que agradeció mucho, y es una conferencia magistral que nos dio donde analiza cuestiones que yo estoy pasando aquí muy rápidamente: acciones educativas y de sensibilización, los programas de Educa Endesa o Endesa Digital. Como comentaba, ¿no?, un programa que hizo en el Pirineo, que resalto porque nos pareció muy interesante, el agua como valor turístico, donde integró actividades didácticas de senderismo y de turismo de naturaleza en torno a antiguas instalaciones energéticas. En el 2024, Endesa amplió significativamente su cartera, ya que adquirió 34 centrales de Acciona.
con una potencia conjunta de 600 megavatios, pero amplió su marco de acción también a Aragón, a Soria, a Valencia y a Navarra. Algunos ya visitamos, otros nos queda por visitar, pero resalto una entidad que está en Seira, en Huesca, en Aragón, porque es uno de los 100 elementos del patrimonio industrial en España que nos seleccionó allí nuestra compañera y colega Pilar Biel, y aquí han hecho una iniciativa realmente extraordinaria para lo que nos ocupa. Es un lugar histórico importante, ¿no?, de un patrimonio histórico de la electricidad, pero también tiene esta funcionalidad de usos didácticos, turísticos, formativos, dentro del descubrimiento de un turismo de exploración, que es el turismo de las empresas de proyectos energéticos en este caso. Naturgy, otra de las grandes empresas españolas, donde señalo aquí el nacimiento, ¿no?, de las fuerzas eléctricas del noroeste, ¿no?, de los condes de Fenosa, o la condesa de Fenosa, la propietaria. Hoy es Naturgy su marca comercial, pero las centrales de Belesar y Ospeares ahí en Lugo y Orense son realmente extraordinarias y tienen programas dentro de esta línea que estamos comentando y que también plantea esta conexión con la sociedad civil y el éxito de alguno de esos programas. Esta foto que hay aquí, que la hice en un programa que tuvimos para tratar de incorporar en la lista de Patrimonio Mundial a otro lugar, que no tiene nada que ver con esto, pero que es también de la misma, son las mismas empresas las que están metidas, es en el Chorro Hidroeléctrico, que es en el Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, que os invito a todos a conocer porque es realmente extraordinario. Nos hicieron un programa muy guapo para escribir artículos o libros o dar charlas, pero que no funciona el resto del año. Somos como esos proyectos de demostración, ¿no?, que luego sirven para ampliar el impacto que pueden tener, pero realmente es extraordinario el Caminito del Rey. En la síntesis de esto, y con ello voy terminando, aquí tratamos, o estamos tratando, ¿no?, de marcar 3 pautas de lo que son iniciativas educativas de la empresa, lo que son iniciativas sociales y lo que son iniciativas patrimoniales, haciendo un proceso de encuesta valorativo, dándoles una puntuación a diferentes niveles en esa triple perspectiva: la consideración por las propias empresas, la consideración por las comunidades locales, la consideración nosotros como, lo que comentaba ayer, turistas o bien viajeros, que viajamos con pasión, con otra visión, pero que en realidad somos turistas que estamos también desplazándonos de nuestro domicilio habitual a otro lugar durante más de 24 horas, que es la definición para, en este caso, descubrir estas cuestiones. Como conclusiones, el patrimonio hidroeléctrico creemos, y por eso continuamos en este programa, porque nos constituye un campo privilegiado, ¿no?, que aborda de forma integrada estos desafíos de la memoria técnica, de la transición energética y del desarrollo territorial sostenible, que está en una encrucijada en este momento también. La gran polémica que existe ahora sobre energías renovables o seguir con energías fósiles, o incluso algunos que plantean ya la etiqueta de verde de la energía nuclear, con todas sus consecuencias que puede tener en el futuro una energía en la cual no hay ninguna compañía de seguros en el mundo que pueda asegurar lo que es una central, cuando en cualquier empresa siempre las pólizas de seguro son importantes, con lo cual la traslación de los riesgos la pasan a los estados, por lo tanto a todos nosotros, pero echar la culpa a las energías renovables de algunos temas que nos ocupan en nuestra vida cotidiana creemos que es muy aventurado, ¿no?, por decir algo. Las tensiones que se viven entre intereses industriales, turísticos y comunitarios pueden generar conflictos sobre los accesos, sobre los usos del agua y el tratamiento de las infraestructuras. A veces la intensificación de un turismo de experiencias que no sea sostenible puede acarrear inconvenientes para los que somos, todos los ciudadanos, consumidores del agua en las ciudades. Problemas que tienen los consorcios de agua, como Cadasa aquí en Asturias, con el tratamiento de un lugar donde fuimos, de la presa de Tanes. ¿Por qué? ¿Qué límites puede tener el turismo en esos lugares que son lugares estratégicos para dentro de un país, que dentro de lo que es el turismo, el disfrute y el acceso universal a estos grandes bienes es importante, pero tiene que tener sus límites y sus posibilidades? Entonces, el reto es integrar este patrimonio hidroeléctrico en los planes de ordenación territorial y cultural, donde se reconozca también su papel como una infraestructura funcional y simbólica.
En definitiva, esto es parte de un trabajo que hemos hecho este año en estos lugares concretos. Daré paso ahora a Corrado y Manuela, que nos plantearán desde perspectiva de sus lugares también y sus experiencias, pero todo se incardina en un objetivo común, que es este programa a nivel internacional conectado con América Latina, que en el caso de Ecuador comentará él. En otros lugares han hecho también y están empezando a hacer cosas muy interesantes, y lo que tratamos es dar esa proyección internacional del patrimonio hidroeléctrico como valorización de estos recursos, como didáctica del turismo, y el papel que ocupan las empresas eléctricas también, obviamente, como factor clave. Gracias y perdonad si me pasé un poco el tiempo.